que me han conectado. En este momento, pues ahí agradecemos por las palabras de Freddy, eh, de la cual pues está sufriendo también ahí pérdida de señal y problemas en cuestión de audio, pero esperemos que todo esto se vaya regulando en el transcurso pues de la presentación. Siguiendo con la actividad del día de hoy, pues tenemos la presentación del facilitador del tema por el representante de la mesa técnica, el señor Esteban Lara. Así que, don Esteban, el tiempo es suyo, por favor. Don Esteban, ¿nos logra escuchar? ¿Aló? ¿Me escuchan ahí? Sí, don Esteban. Ahora sí ya me escuchan. Excelente, fuerte y claro. Por favor, don Esteban. Bien, como les decía, pues para mí es un gran honor presentar a una persona con un recorrido de vida y como gran ser humano al agrónomo, ingeniero agrónomo Byron Medina. Él pues ha trabajado mucho en lo que son recursos naturales y recursos hídricos, ya son 30 años de vida y pues del cual hoy podemos aprender mucho, y en lo cual pues yo estoy muy agradecido en lo personal de poder escuchar el día de hoy su plática, don Byron, y así que bienvenido y gracias a Katia y a Procajica que están apoyándole en su investigación. Hoy estuvimos pues trabajando con Procajica aquí en el área de San Antonio Huista, que estamos por acá viendo por algunas organizaciones, y pues agradecer mucho al proyecto, ¿verdad? Porque también está apoyándole a usted por allá. Y bajo la dirección del IICA, pues que está doña María Febres, también agradecerles. Y bienvenido, don Byron, así que es toda suya la sala para que pueda usted brindarnos pues todos esos conocimientos a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias ahí por sus palabras. La señal está un poco débil y entonces tenemos que ir muy lentos para que podamos seguir avanzando. Como mi nombre es Byron Medina, yo soy guatemalteco. Soy quechí, originario de Cobán. Dios me dio la oportunidad de ser ingeniero agrónomo de la Universidad de San Carlos, de aquí de la FAUSAC, y también tengo una maestría en el CATI de Cuencas, y tengo un doctorado en España de tecnología ambiental. He trabajado en café más de 20 años, 15 años para Anacafé, en diferentes zonas, en diferentes regiones y en varios ámbitos. Actualmente yo trabajo para el CATI y asisto al doctor Elías de Melo en la responsabilidad que tiene el CATI en este proyecto. Este proyecto es el objetivo es contribuir a abordar el cambio climático y la variabilidad y sus efectos digamos, ambientales, para que las personas adopten las tecnologías respecto a la adaptación y mitigación y reduzcan el riesgo de desastre. El proyecto, como ustedes ven, está en 5 países, básicamente desde Nicaragua, digamos, hay acciones directas, hasta República Dominicana. Y su énfasis nació por los problemas que hubieron de la roya, de la gran epidemia que inició en el 2012, 2013, y a raíz de ahí este proyecto se concretó. Este proyecto ya está terminando prácticamente, este año finaliza, y entonces estamos ahí avanzando hacia la implementación de los resultados. Nosotros como CATI tenemos
seis líneas de trabajo y es el fortalecimiento de plataformas de investigación y transferencia, análisis de los sistemas de transferencia de tecnología, digamos, trabajamos con los Anacafés, IH-Café y Café de Costa Rica, con los institutos de café, digamos, que hay en los tres países, Guatemala, Honduras y Costa Rica, y los INTAS o los institutos de investigación de Nicaragua, que es el INTA, y el CENTA en El Salvador. Y en República Dominicana trabajamos con Indocafé. También en Costa Rica, también, a pesar de que no tenemos parcelas ahí, hay una fuerte colaboración. El otro aspecto es la planificación. Tenemos 200 parcelas implementadas de investigación y demostración con los agricultores. Esas 200 parcelas, hay 50 en cada país. Por ejemplo, hoy en la región Huista tenemos 5 parcelas y digamos, en la región de Chiquimula tenemos, en 7 municipios, tenemos ahí las 25 parcelas y así en todas las regiones cafetaleras, digamos, de Centroamérica tenemos parcelas. También hacemos investigación y monitoreo de las razas de roya. Sacamos libros, folletos, manuales. Actualmente tenemos 5 publicaciones de libros que yo con mucho gusto se los puedo enviar a Antonio para que él se los dé esas publicaciones, y hacemos cursos de formación extensionistas digamos, a los técnicos de Anacafé, a los técnicos de IH-Café y a los técnicos de los institutos de café. Específicamente en el tema de investigación, pues nosotros en esas parcelas establecemos unas parcelas de manejo integral, de variedades mejoradas, control de enfermedades, con diferentes tipos de control y hacemos control orgánico. Es el tipo de manejo integral, también evaluamos sombra, tipos de podas de sombra y manejos, digamos, de cafetales. Ya para entrar en materia, quería comentarles y preguntarles, digamos, qué estamos haciendo para enfrentar, digamos, el cambio climático y la variabilidad climática en el café. Y cuáles son esas buenas prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, ya sea como productores o como técnicos, debemos preguntarnos eso. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y cuáles son las mejores prácticas? Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en la región donde trabajan, donde viven o en sus cafetales, que me dijeran cuáles son las 10 mejores prácticas de la adaptación al cambio climático, que me dirían qué práctica es la, digamos, la que más les ayuda a mitigar, la que más les ayuda a adaptarse, o la que más les ayuda a reducir, a aumentar la productividad. O sea, ¿cuál es la mejor práctica? Y entonces, a partir de ahí, nosotros debemos, digamos, preguntarnos, digamos, porque para esto se necesitan recursos y se necesita una visión de finca, una visión de región y una visión de país. Entonces, cuando hablamos del sistema agroforestal, estamos hablando del cinturón tropical del mundo, que es donde está el café. Más de 50 países están en esa región que es la zona caliente de biodiversidad que le llaman. O sea, en el cinturón del mundo es la zona tropical y es donde está el café y donde está la biodiversidad, los ríos, la belleza. Ahí está la vida y ahí está el café, ahí están las enfermedades, ahí están los volcanes, las laderas, los suelos jóvenes, ahí está la precipitación, la infiltración, las nacientes. Ese sistema el sistema cafetalero es un sistema estable, similar a los bosques, porque hay conectividad de los árboles, como la gran mayoría es café con sombra, existe una conectividad, digamos, de los cafetales a los bosques. Y es una tecnología, digamos, ambiental, agroforestal más exitosa del mundo. Tiene 200 años y ahí existe cantidad de investigación científica que respalda, digamos, eso. En muchos países, digamos, al menos en 2,
En Colombia la han determinado la caficultura como patrimonio de la humanidad. Y aquí en Guatemala fue declarado como patrimonio cultural, creo yo. Entonces, el café por 200 años ha generado, yo le llamo el cultivo bendito, porque es un cultivo, digamos, que ha sostenido nuestras economías por más de 200 años, ha mantenido la estabilidad ambiental, los nacimientos, los ríos, toda esa riqueza que sale de ahí, ¿verdad? Y más de 50 países basan su economía a través del café. Imagínense esa importancia, ¿verdad? Cuando hablamos del café, hablamos de los servicios ecosistémicos. Esos servicios que son, algunos son que se ven y otros que no se ven, ¿verdad? Pero todos esos provienen de esos ecosistemas. Esos servicios ecosistemas que brinda el bosque y también brinda el café ayudan al bienestar. Por ejemplo, la provisión de agua. ¿Cuánta agua precipita, llueve y se infiltra en los cafetales con sombra y recarga las zonas hídricas? ¿Y cuántos nacimientos, por ejemplo, en Guatemala, tenemos más de 2 millones que toman agua de nacimientos que vienen de fincas de café o zonas cafetaleras? También sabemos que toda esa agua, digamos, nutre, digamos, todas las zonas cañeras, todas las zonas de hule, todas las zonas, esas zonas de descarga hídrica donde está el café. Y toda la conectividad que hay de la biodiversidad, digamos, la fijación de carbono, digamos, cuántas sistémicos, las abejas que hay que viven, digamos, de la flor del café y todo el tema de protección de cuencas. Entonces, los servicios ecosistémicos que brindan los bosques y los cafetales son una externalidad positiva, incrementan en el bienestar de otras personas y empresas. Por ejemplo, la fijación de carbono y la liberación de oxígeno de los cafetales. Pero ¿quién compensa eso? Entonces, por eso es que hay una falla de mercado, porque el productor no recibe nada a cambio de esa provisión de esos servicios. Entonces, vemos, digamos, en una cuenca cafetalera, vemos cómo esa belleza escénica, todos esos sistemas están funcionando de manera armoniosa, ¿verdad? Se están secuestrando carbono, se está dando biodiversidad, se están dando alimentos, se está controlando las enfermedades. Por ejemplo, digamos, para Guatemala, las zonas de recarga hídrica elaboradas por el Instituto Nacional de Bosques o INAB casan exactamente con la zona cafetalera. Entonces vemos y es por eso que decía, que nosotros hicimos un estudio en Anacafé, hicimos un levantamiento de línea base y encontramos más de 5,000 nacimientos de zonas cafetaleras que abastecen a los centros urbanos. Por ejemplo, Mazatenango, Retauleu, Coatepeque, toda el agua que sale de zonas cafetaleras va a esas ciudades. Por ejemplo, la finca ONA, que es la finca más grande de Guatemala, que tiene más de 50 caballerías de café, produce cantidad de agua, tiene una pequeña hidroeléctrica, y después de la hidroeléctrica, el agua es canalizada y llena y se va a los tanques de agua de Coatepeque. No sé si hasta aquí me están escuchando bien. Quisiera saber si me están escuchando bien. Por favor, alguien que me pueda decir si me está escuchando bien. Sí, gracias, ingeniero. Lo estamos escuchando perfectamente. Excelente. Como hace poco, les agradezco. Como hace poco también vieron esos desafíos de la caficultura, realmente, aparte del COVID, ¿verdad? Lo que hemos estado viviendo, digamos, es las plagas y enfermedades. En este caso, digamos, sabemos que las dos grandes plagas, la grande enfermedad, la roya, y también tenemos a la broca, pero lo que realmente nos ha medido como caficultores ha sido la roya, ¿verdad? Y sabemos las diferentes epidemias que se han generado desde muchos años y que aún no, ya sabemos que los híbridos, digamos en el caso de Honduras y otros países y también Guatemala, pero no hay, pareciera que no hay solución al tema, digamos, al tema que nos estamos enfrentando, que es la roya. Obviamente, también otros desafíos es que
hay mercados más exigentes, están demandando calidad y, digamos, los costos también de producción están afectando, digamos, esa rentabilidad, digamos, a través de bajos precios. También esos mercados, digamos, están exigiendo esa calidad, cafés especiales y, digamos, el precio de los insumos es verdaderamente alto y entonces realmente hace que muchos caficultores han estado abandonando. Y ahora se nos presenta el gran desafío del cambio climático y la variedad climática, que obviamente tenemos que estar muy preparados para enfrentar ese desafío. Como habló el compañero Castillo, Guatemala, digamos que en promedio está produciendo, digamos, 5 millones, 4 millones de quintales. Obviamente superado bastante, el doble, digamos, como Honduras, que digamos cuando hace 10, 15 años Honduras estaba debajo de Guatemala, sin embargo Honduras nos ha superado. Pero al igual que los países de Centroamérica, su producción y su productividad y su rentabilidad es diferente. Igual las regiones cafetaleras de Guatemala. Cuando yo trabajé en Anacafé, nosotros hacíamos constantemente una investigación de dónde se producía, digamos, la mayor rentabilidad y la mayor productividad. Y casi siempre en la región 7, en Esquipulas, me acuerdo yo que en Cafetales, en la aldea Cafetales, Mancotales y esas zonas, digamos, eran las zonas con altos rendimientos. Y se mantiene, ¿verdad? Se mantiene, digamos, si ustedes ven esos datos desde las regiones que menos producen, obviamente uno se pregunta por qué esas regiones se producen menos y otras más. Y obviamente el clima, las condiciones agroecológicas, la tecnología, todo eso tiene que ver, pero principalmente, digamos, es el clima, digamos, y las condiciones agroecológicas. Y eso hace la presencia de plagas o enfermedades que reducen la productividad. Y entonces vemos también que la roya, digamos, en muchos casos, digamos, en la costa sur, los nematos fueron un problema, pero ahora, digamos, y eso hizo que en las regiones costeras de la región 1 y 2, según Anacafé, se redujeran, digamos, las áreas y las rentabilidades. Otros retos, ustedes ven, son los escenarios de cambio climático de la caficultura. En verde es el escenario, digamos, a mi lado izquierdo, a su lado izquierdo de la pantalla, ustedes pueden ver cómo, digamos, es la situación actual y cuáles son las zonas idóneas o excelentes para producir café. Es toda la cadena volcánica, debajo de los volcanes, ustedes ven los piquitos ahí de los volcanes en gris, y debajo está el café, son zonas idóneas. En los escenarios, digamos, de cambio climático, esas áreas para los años 2050, que eran 30 años, van a reducir. Yo no sé en qué área usted está en Guatemala o Centroamérica, pero los escenarios de cambio climático son digamos, son alarmantes en cuanto a la reducción de las áreas idóneas para la producción de café. Miren en Huehuetenango, por ejemplo, cómo se reducen las áreas debido al aumento, digamos, de los cambios, principalmente de la temperatura y los cambios de precipitación. Entonces, vemos esos escenarios. Entonces, cuando hablamos que el cambio climático es un reto, yo siempre que hablo de cambio climático, hablo de 6 características, que es acumulativo, que los efectos son irreversibles, que los impactos son amplios, las emisiones actuales, lo que hemos emitido están siendo un problema ahorita, y lo que hemos emitido los últimos 20 van a ser un problema para los hijos y para los nietos. Es un tema global, se puede medir y afecta a los más pobres. Entonces, esas son para mí las 6 características distintivas del cambio climático, ¿verdad? Y sobre todo ese escenario. Yo siempre que hablo sobre el cambio climático y estoy en una sala y los que estamos escuchando esta plática, miren, de los que estamos escuchando la plática,
los más pobres de los que estamos aquí escuchando eso, nos afecta más el cambio climático. Y lo podemos ver, porque, por ejemplo, digamos, vienen las epidemias. Esta es una epidemia, digamos, digamos, que no es una causa directa, digamos, del cambio climático, pero obviamente se pueden dar condiciones para que aparezcan nuevos virus, nuevas bacterias. Y obviamente, como los pobres, ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que no tienen los recursos para comprar la vitamina, para comprar, ayudar al sistema inmunológico, o el antivirus o la vacuna, entonces vemos que el cambio climático va a afectar a los uno de los aspectos importantes es que el sistema climático principalmente es un sistema atmosférico, la atmósfera. ¿Y qué es esa atmósfera? La atmósfera es una serie de capas, la troposfera, bueno, tiene 6 capas. Por ejemplo, la primera capa es de aquí hasta los 10.000 metros donde pasan los aviones. No sé si usted ha viajado en jet o en un avión grande que llega hasta los 10.000 metros o 30.000 pies, digamos. Entonces, todas las acciones que se dan, digamos, en la atmósfera, digamos, la circulación de los vientos, las interacciones, digamos, los polos de la criósfera o el hielo que existe, el derretimiento de los hielos, el aumento de la temperatura, el tema, digamos, de cómo la radiación solar afecta o impacta, digamos, esa precipitación y esas evaporaciones, digamos. Entonces, todo ese ciclo dinámico ocurre, digamos, del cambio climático aquí e impacta, digamos, en nosotros. Cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de el efecto, digamos, en sistemas humanos y en sistemas, digamos, terrenos o terrestres. Y obviamente, tenemos que entender las causas y los efectos. Por ejemplo, cuando hablamos de adaptación y mitigación, la mitigación lo que hace es pretende curar las causas, o sea, el origen. ¿Qué está originando el cambio climático? Lo está causando las concentraciones de emisiones de efecto invernadero. ¿Va? Gases invernadero, esas emisiones ese sistema humano está aumentando esos gases y está cambiando, ¿qué? Principalmente la temperatura, la precipitación, está cambiando el aumento del mar y están pasando eventos extremos, ¿verdad? Y tiene un efecto, o sea, los síntomas, quien está sufriendo es la Tierra, son los ecosistemas terrestres, digamos, en general. Los ecosistemas, los recursos hídricos, la sociedad humana misma, ¿verdad? Está recibiendo los impactos. Y de acuerdo a qué tan débil sea, digamos, es el nivel, digamos, de alerta que debe haber. Entonces, si ustedes ven, entonces tenemos dos lados. Uno, la mitigación y la adaptación. Una pretende, la mitigación ve las causas y la adaptación ve los síntomas o el impacto que hace, digamos, ese efecto de las concentraciones. Una de las cosas importantes que estamos entendiendo es que es necesario mitigar. La mitigación, digamos, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de mitigar, pero también cuando hablamos de riesgo, también hablamos de mitigar el riesgo. Pero en este caso de mitigar, estamos hablando de cómo reducimos esos gases de efecto invernadero. Entonces, nos estamos trasladando de una economía, de una cultura que usa bastantes combustibles fósiles y nos estamos trasladando haciendo mitigación o reduciendo, digamos, esos efectos para una mitigación, una reducción de esos gases. Entonces, estamos con tecnología limpia, con cambio de patrones de conducta, estamos llevando, digamos, nos estamos descarbonizando, porque obviamente sabemos y las leyes, digamos, están acompañando ese proceso. Cuando hablamos de esos impactos también, digamos, en Guatemala o en Centroamérica, estamos viendo que somos uno de los países más vulnerables. En el caso, digamos, del Istmo Centroamericano y específicamente en Guatemala, somos
vulnerables geográficamente porque aquí están las placas tectónicas, por eso están los volcanes, tenemos los océanos, 3 vertientes. Entonces, todo eso nos hace, digamos, desde el punto de vista geográfico, muy vulnerable, al igual que esos países que están en ese cinturón del trópico, donde está el café. Y entonces nosotros esos impactos potenciales los vemos reflejados en la salud, en la agricultura, en los bosques, en el agua, en las zonas costeras y también las especies, digamos, en las áreas naturales donde viven digamos, otros seres que los escenarios y los futuros que nos vamos a encontrar son a la reducción, digamos, de las productividades y los rendimientos. En caso de la alimentación, en caso de los principales cultivos del trigo, arroz, maíz, hay una reducción por efectos, digamos, de ese cambio climático, por esas sequías, por esas plagas. Entonces se necesita mucha atención para eso. Cuando nosotros hablamos de primero antes de pensar en adaptación, un plan de mitigación, lo primero que tenemos que entender es cuál es ese tipo de amenazas que son, digamos, atmosféricas o climáticas, porque hay amenazas que no son por el clima, por ejemplo, sino son por geológicas. Por ejemplo, hay un terremoto, hay un movimiento sísmico de una falla. Entonces, esas son movimientos, digamos, que son geológicos. Por ejemplo, las erupciones volcánicas son eventos geológicos. Un tsunami es geológico, origen geológico, atmosférico, climático. Digamos, ya entonces ya podemos ver que ya son inundaciones, son tormentas, son tornados, son eventos extremos, son sequías. Entonces, es movimiento de masas también, que pues podría darse una combinación de lluvia entonces vemos cómo esa etimología de amenazas, como el que ha aumentado considerablemente son las inundaciones, ¿verdad? Y también las huracanes y tormentas, digamos, que han afectado y han habido más número de desastres y también número de muertes. Cuando clasificamos esas amenazas, por ejemplo, en la zona cafetalera, nosotros empezamos a ver, bueno, con la gente, con las personas, nosotros hacemos una evaluación de qué ha afectado o impactado más el café y la zona cafetalera. ¿Será que una granizada? ¿Será que un huracán, una onda fría, una inundación? ¿Será que un derrumbe, un deslizamiento? ¿Qué ha afectado, digamos? O digamos, una epidemia, digamos, como la roya, digamos. Entonces hacemos una clasificación de las amenazas, pero nosotros tenemos que saber que esa amenaza, digamos que es un factor de riesgo, digamos, impacta si es más vulnerable, digamos, si es más débil, si su debilidad, si está expuesto, digamos, está en lugar donde no debe estar. Por ejemplo, un beneficio del café. Lo hacen en un lugar, digamos, a la orilla de un río, donde se sabe que el río, digamos, se ha crecido en otros años, hace 100 años, y es posible, entonces está expuesto, entonces está más vulnerable. Obviamente, pero si ese beneficio, la gente ha sido capacitada para que desvíe el río, para que haga un dique, entonces esa capacidad también lo hace a reducir su vulnerabilidad. Entonces son los factores que tenemos que ir construyendo para identificar esas amenazas y cómo ser resilientes, porque la resiliencia tiene que ver con análisis de en qué soy débil y en qué digamos, fortalezco mis capacidades de reducir esa vulnerabilidad. Entonces, en el café encontramos varias amenazas meteorológicas, sequías, tornados, heladas, donde ustedes han estado. Yo no sé qué evento afecta más, digamos, normalmente en el oriente hay más sequías, pero cuando viene la lluvia, digamos, hay grandes corrientes y hay de erosión, digamos. Entonces, las amenazas geológicas también nos ha pasado tantísimo, tantos terremotos, digamos, el de Pochuta. Bueno, hay tantos terremotos que han habido pequeños, digamos, de una falla se ha activado, y el volcán también. Los volcanes han tirado cantidad de ceniza y también ha afectado a nuestros cafetales. Y movimientos en masa que también los vemos, digamos, cuando no hay mucha sombra
Entonces estamos analizando, digamos, también las amenazas epidémicas, digamos, de cómo esos factores de clima, principalmente precipitación y temperatura, hacen que aumente, digamos, esos factores. Hace unos años yo, pues, Anacafé, con diferentes proyectos de SAIDI, me han pues, pedido ayuda para que haga, digamos, algunas evaluaciones de evaluación de amenazas y planes de resiliencia. Y entonces me ha tocado que evaluar, digamos, por cooperativas. Digamos, ese es un análisis como de 20 cooperativas de FECOCAGUA, donde hicimos, digamos, diagnósticos participativos, digamos, participaban 30, 40 socios. Y digamos, bueno, ahí no está, pero me tocó que en el área Huista ir a hacer también evaluaciones. Pero casi todo, digamos, la amenaza más importante a nivel general son plagas y enfermedades. Y la número uno, la roya. De aquí en Guatemala hasta Panamá, que es donde he realizado, digamos, estos talleres y estas evaluaciones. Y de ahí va a depender de cada región agroecológica, digamos. Para las zonas más secas, obviamente, son incendios, son sequías. Para las zonas con mucha precipitación, son erosiones de suelo, huracanes, lluvias intensas. O sea, cada región debe evaluar en qué son débiles, dónde están sus amenazas, y ahí potenciar sus programas de mitigación y sus programas de adaptación y sus programas de caficultura inteligente. Entonces, ante eso, nosotros, bueno, ¿qué elementos tenemos que considerar para evaluar esa vulnerabilidad? Veamos. Obviamente tenemos que tener conocimiento, tenemos que evaluar qué recursos tenemos, cuáles son los factores naturales. Pero cuando nosotros entendemos, y la primera pregunta que les hice, digamos, ¿cuáles serán las 10 prácticas? Digamos, si yo evalué mi amenaza, mi vulnerabilidad, y ahí, digamos, en qué nivel de riesgo estoy, y cuál es el manejo, digamos, de los cafetales que debo tener. Digamos, en Guatemala tenemos ese tipo de tipología de café con sombra. Tenemos en algunas fincas, bueno, hay mucho café al sol todavía, tal vez un 1 o 2%, pero hay caficultura al sol. ¿Por qué? Porque las condiciones agroecológicas así lo requieren. Ahí tenemos café con monosombra, hay café con bisombra, y hay un café rústico debajo de la montaña. Entonces tenemos diferentes tipologías, pero que depende de qué queremos, digamos, de cómo queremos intervenir. Y aquí es donde hablamos de las prácticas de la caficultura climáticamente inteligente. Una vez identificadas las amenazas, una vez identificado a qué recursos están afectando, entonces uno tiene que dirigir qué actividades tengo que establecer para mejorar mi adaptación, mi mitigación y mi incremento de la productividad, ¿verdad? Que tiene que ver con aumento de la producción. Entonces, por ejemplo, aquí para Anacafé me contrató a mí hace como 3 años para ir a todas las regiones cafetaleras con todos sus técnicos y con algunos productores. Identificamos las 10 mejores prácticas de adaptación y mitigación al cambio climático. Entonces, nosotros evaluamos cuál era su ayuda o la importancia de esa práctica para la producción, para la adaptación y la mitigación. Por ejemplo, ahí, mejoramiento en la cobertura y distanciamiento de manejo y aportación de materia orgánica. Por ejemplo, esa práctica para la producción de 5, 4. Esa práctica para la adaptación, 4. Y esa práctica para la mitigación tenía 4. Entonces, su nivel era 12. Por ejemplo, digamos, conservación de suelos. Miren, esa práctica de conservación de suelos es una de la he evaluado en toda Centroamérica. Y la conservación de suelos, aparte, digamos, de manejo de la roya, es una práctica súper importante. Entonces, si ustedes ven, yo no sé en qué región de Anacafé fue, pero esa, digamos, barreras vivas, barreras muertas, cortinas rompevientos, siembras en contorno, es una de las mejores prácticas para aumentar la productividad o la producción, para
la adaptación y para la mitigación. En cambio, contrario a otras, por ejemplo, vean esta de estabilización y protección de fuentes de agua. Para la mitigación, no hay mucha mitigación ahí. ¿Por qué no hay mucha mitigación? Porque, por ejemplo, digamos, no hay muchos árboles que se han de sembrar o no hay mucho suelo que se debe proteger. Entonces, son ejercicios que fuimos haciendo. Entonces, muy importante, digamos, ahí vean ustedes la práctica de diversificación de especies forestales y de sombra. Es una práctica prioritaria, mire, tiene 11 puntos, porque esa práctica de diversificación de especies forestales y de sombra ayuda a mejorar la productividad, o sea, la producción. Mejora la adaptación y mejora porque sembrando árboles y regulándolos y manejándolos, podemos incrementar la productividad. Pero también por el hecho de usar más sombra, mejoramos, digamos, mejoramos la incorporación de materia orgánica, menos nitrógeno, menos fertilizantes, que, acuérdense que los fertilizantes, digamos, su efecto y su impacto, digamos, del cambio climático en la caficultura es altísimo. Entonces, el incorporar más materia orgánica mejora, digamos, la mitigación. Y aumenta su masa forestal, su biomasa, y al haber más árboles hay más fijación de carbono y liberación de oxígeno. Entonces, ayuda a la mitigación, aparte también a la adaptación. Bueno, entonces ya entrando, digamos, viendo que la práctica de diversificación de especies forestales es una de las prioritarias en la caficultura climáticamente inteligente. Entonces empezamos a ver el tipo de sombra y el manejo que debemos de establecer. Entonces sabemos que hay sombra provisional, temporal, y esas tipologías uno las tiene que ir, digamos, conociendo y manejando. Pero un cafetal para mí es como, yo cuando un caficultor me invita a su cafetal, yo le digo, mire, yo voy a ir a su cafetal, pero es como que usted me invitara a su casa. Cuando yo entro a un cafetal y veo sombra regada, digo yo, ¿cómo será su casa? Es como cuando yo entro a una casa y está la ropa tirada, los trastos están sucios, es un desorden. Pero cuando yo entro a un cafetal y veo que cada árbol está sembrado donde tiene que estar, se han escogido el árbol, entonces veo un orden y se ve bonito. Entonces digo yo, este productor seguramente si tiene así su cafetal, ¿cómo tendrá su casa? O sea, se ve que hay un orden. Entonces lo que tenemos que ir haciendo nosotros es ir ordenando, digamos, nuestra casa, ordenando nuestro sistema. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver qué árboles tenemos, ¿verdad? La primera pregunta es, ¿qué especies de árboles tengo? O sea, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero los árboles? ¿Qué especies, en función de mi visión, de lo que quiero en mi finca, en mi terreno, en mi cafetal, tengo que decir, bueno, yo quiero producir 25 quintales pergamino, manzana. Bueno, entonces, ¿cuál es el manejo que le tengo que dar? ¿Cuáles son los árboles que me van a ayudar a lograrlo? Entonces, tengo que identificar qué especies. Bueno, esas especies, digamos, temporales, esas especies, digamos, maderables, frutales o árboles de servicio. Porque en un cafetal, bueno, como estamos hablando de sistemas agroforestales, ¿qué es un sistema agroforestal? Agroforestal, ¿verdad? Entonces, es la combinación de un sistema agrícola y forestal. Entonces, es una combinación. Un sistema agroforestal es la combinación de un cultivo agrícola con una especie forestal. Entonces, ahí tenemos, digamos, los sistemas agroforestales más grandes de Guatemala. Tenemos el café, tenemos el cardamomo y tenemos el cacao como sistemas agroforestales. Hay otros que combinan árboles. Dentro de los sistemas agroforestales también están los agrosilvopastoriles o silvopastoriles, que son, digamos, lo pastoril es el ganado
Entonces, si usted tiene árboles y tiene ganado, entonces es un silvopastoreo. Si usted tiene, digamos, árboles, un potrero y una gallina, y gallinas, porque también esos están también en su silvopastoreo, entonces esas combinaciones. Pero en un cafetal, que es un sistema agroforestal, el café es un arbusto, no es un árbol, ¿verdad? Porque tiene un diámetro menos de 5 diámetro altura del pecho. Y los árboles se denomina árbol cuando ya es un diámetro de 5 centímetros, de 5 a 10 centímetros de altura del pecho, y tiene que tener más o menos arriba de 10 metros. Entonces tenemos la definición de qué es un árbol y qué es un arbusto. Entonces el cafetal es un sistema agroforestal porque tiene árboles que fijan carbono, que son leñosos. Por ejemplo, un banano o un bananal, ¿es un árbol o no? Tal vez algunos cumplen la altura de 10 metros y también cumple también con el diámetro. Pero hay una condición para que sea árbol, que tiene que tener tejido lignificado, tejido duro, ¿verdad? Tiene biomasa seca dura. Entonces, un banano, una planta de banano, no es un árbol, ¿verdad? Entonces, un sistema agroforestal combina árboles y en este caso arbustos. Dentro de los árboles, en cafetales podemos seleccionarlos como árboles maderables, árboles frutales y árboles de servicio. Los maderables, bueno, ustedes en cada región hay diferentes tipos de, yo no sé cuáles gustamos seleccionar. Normalmente, digamos, los maderables que uno busca son maderables que crezcan rápido, que no compitan, que solitos se autopoden. Dentro de los frutales, fíjense que ustedes en Guatemala o en Centroamérica, ¿cuál será el árbol maderable más común? En Centroamérica, ¿cuál es el árbol frutal más común? ¿Y cuál es el árbol de servicio más común? Y yo se los voy a contestar. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de conocer de los cafetales desde México hasta Brasil. Dios me ha dado la oportunidad de ir desde México hasta Brasil viendo sistemas agroforestales. Y la especie número 1 como árbol en cafetales son las ingas. Hay desde México, desde Tabasco, desde los cafetales de ahí hasta Brasil. Hay ingas en toda, y es la sombra predominante, digamos, en Guatemala, son las ingas. Hay más de 25 clases de ingas en cafetales en toda América Latina. Quiero decir, en toda América. Pero en Guatemala hay 15, y de las 15, 7 predominan. En Guatemala, las ingas predominan. Ahora, hay zonas, las ingas han ido perdiendo territorio y la gravilea le ha ido quitando el lugar en algunas zonas, como Antigua. Digamos, en Antigua prácticamente uno no ve ingas, solo gravilea. En Acatenango, en zonas muy frías, las ingas han ido desapareciendo y se van gravileando. Estamos hablando de árboles de servicio, ¿sí? Esos árboles que brindan sombra, cobertura, abono, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 3 especies, de 3 clases de árboles, maderables, frutales y de servicio. Y uno va viendo cuál se adapta. Entonces, ¿qué especies de árboles tengo? ¿Cuáles están sembrados? ¿Qué distancia tengo? ¿Qué están en una buena cantidad? ¿Qué distanciamiento? ¿Qué beneficios tengo de cada uno? Son de las preguntas que hay que hacer. Luego, definitivamente, uno tiene que hacer un diseño, tiene que ir a evaluar, diagnosticar, cómo estoy manejando, cuántos tengo por cuerda, por manzana, por hectárea. Y bueno, ya hay diferentes técnicas. Ahora, digamos, ya hay aplicaciones app, que uno toma una foto y le dice qué cobertura tiene. Y entonces ya hay diferentes. Nosotros con nuestros caficultores les enseñamos a que evalúen la sombra, el tipo de sombra, el porcentaje de sombra y el manejo. Y también con podadoras mecánicas, digamos, motorizadas, les enseñamos cómo ir regulando la sombra, cómo incorporando esa materia orgánica digamos, sus cafetales. Entonces, digamos, cuando hablamos de árboles de madera, digamos, bueno, ¿qué beneficio nos puede dar un árbol, digamos, en función de la mitigación y de la adaptación?
Entonces, ¿qué espero de un árbol maderable? Fíjense que yo estoy ahí en una foto hace como 15 años. Eso es aquí en la finca El Zapote, aquí por Barberena. Ese es un mundani. El INAU había dicho hace 15 años, bueno, el árbol mundani que le llaman cedro de la India, dijo, vamos a entrarlo al incentivos forestales. Y todos empezaron a entrar. Pero ese mundani donde yo estoy, mire, tiene 4 años. Y mire el tamaño que tiene. Ese mundani es increíble, pero la madera no es buena. O sea, es buena pues, pero la calidad para maderable es inferior al pino. Entonces todos lo llamaban como acero. La ventaja es que crece. Entonces, ¿qué ando buscando yo de un árbol maderable? Uno, que crezca rápido, que no compita, que sus raíces profundicen, que no le haga mucha sombra al café, que esté en la sombra, digamos, en el verano cuando yo la necesito, que ojalá se autopode sola, que soporte el viento. O sea, son características. Y sobre todo el manejo. Entonces ahí podemos ver que de acuerdo a mi función, debo pensar, digamos, qué árbol debo de sembrar. Y lo mismo, digamos, por ejemplo, si yo quiero leña en nuestras comunidades, el servicio, porque digamos que un árbol no solo nos fija, aparte, fija carbono, da oxígeno, digamos, ayuda a la biodiversidad, los pajaritos, las aves, las hormigas, las abejas, es refugio, digamos, de esa biodiversidad, tira materia orgánica, me aporta, las hojas caen, se descomponen muy rápido y se aportan nutrientes al suelo, y aparte me da leña, me hace una buena cobertura, yo lo manejo bien, y entonces, digamos que ese árbol maderable también hay, por eso la Inga, digamos, ha ganado mucho espacio por años, porque da leña y se convierte, digamos, en un buen árbol de servicio. Entonces ahí le digo de las ingas, ¿verdad? Para mí es la inga, bueno, inga hay en todo el mundo. En donde hay café hay inga. Y para mí es la especie número 1 en cafetales en el mundo. Aquí las dos ingas más importantes son el chalum y el cuje. El chalum arriba de 1000 metros y el cuje debajo de 1000 metros. Entonces son las ingas predominantes, digamos que son, pero digamos que al chalum, que se usa arriba de 1000 metros, la gravilea la ha ido ganando. Entonces ahí esas son las características. Y una cosa muy importante que tiene que ver con adaptación y mitigación es que nosotros en Anacafé hicimos un estudio de cuánta fijación de carbono. O sea, un árbol, los beneficios de un árbol es de que a través, digamos, de su crecimiento y la fotosíntesis, entra la luz, tiene agua y entonces, digamos, absorbe el CO2, el humo. El humo lo concentra en las hojas y a cambio nos da oxígeno. El humo que no vemos, los gases que están ahí, a través de la fotosíntesis, el árbol fija y lo hace madera. Cada vez que ustedes vean una madera, es carbono fijado, retenido, que es un gas, efecto invernadero, y lo fija, y a cambio nos da oxígeno. Entonces, es un beneficio ambiental de fijación de carbono. Y eso está ayudando a la fijación de carbono. Está ayudando a la mitigación, pero también a la adaptación. Entonces, ese es un beneficio, digamos, que los cafetales. Y ahora, cada vez más, si ustedes ven, ya los cafetales, los árboles en cafetales, ya en la nueva ley y en el nuevo reglamento del INAH, del Instituto de Bosque, ProBosque, de la ley ProBosque, ya los árboles tienen incentivos. Si usted siembra una nueva área con árboles, puede entrar en incentivos. Y esos incentivos tienen fijación de carbono. Y entonces, mientras más árboles tiene uno, digamos, Fonafifo en Costa Rica, lo mismo. Cafetales, usted siembra árboles, le pagan 75 centavos de dólar por árbol. Aquí en Guatemala no sé a cómo sale, pero en Costa Rica 75 centavos de dólar por árbol. Entonces, estamos viendo ese efecto de los árboles también en las plagas y enfermedades, digamos, y la interacción con el clima. Digamos, un árbol
digamos, tiene que ver con cuánto aire o viento ingresa a nuestro cafetal, también cuánta agua o precipitación cae en nuestro cafetal, cómo se diseminan esas esporas, cómo se colonizan, cómo esa humedad relativa y el rocío influye y cómo la temperatura. Y así con todas las plagas y con todas las enfermedades. Por eso, el CATI recomienda podar arriba, digamos, del dosel o de las puntas de los cafetales, dejar 2 metros. Un espacio libre arriba del cafetal 2 metros hasta que uno encuentre la primera hoja de árbol de sombra, para que esa regulación del aire, digamos, mejore el clima para tener menos incidencia de plagas y enfermedades. Esa aireación, ventilación favorece. Y mantener una buena cobertura a través de ese diagnóstico, y entonces así también se pueden ir regulando las plagas y enfermedades. Entonces, el manejar la sombra hace que modificamos el microclima de los cafetales. Entonces, por eso es muy importante el manejo, digamos, en temas de adaptación y mitigación es muy importante el manejo. Todo árbol debe tener un manejo. Así como uno se corta el pelo, las uñas, todo árbol debe tener un manejo. Y ahora existe la tecnología. Nosotros usamos podadoras mecánicas para hacerlo. Entonces, también tenemos que pensar en los distanciamientos. O sea, primero hacer un diagnóstico, ordenar lo que tenemos. Si hay que quitar uno, se quita. Si hay que remover uno, y hay que ordenar. Es como una sala limpia, es como ordenar la casa. Un cafetal es como una casa, hay que ordenarla. Hay que sacar, digamos, el máximo provecho, hay que aprovechar cada espacio. En los cafetales, cuando yo voy caminando, me voy dando cuenta si digamos, espacios vacíos. Si está a 2 por 1, a 2.50 por 1.50 o como sea, yo voy viendo cuántos espacios. Nosotros le llamamos fallas. No deben existir fallas en los cafetales. Los árboles los sembramos en el surco de los cafetales. Sacrificamos una planta de café y metemos ahí, porque a la hora de fertilización lo que queremos es optimizar el recurso humano y la fertilización. Entonces, para que haya libre circulación en los surcos, digamos, y se pueda ir fertilizando, así como se fertiliza el café, se fertilizan los árboles y se da un adecuado manejo, digamos, con las podadoras y con toda la tecnología que existe. Entonces, ahí en San Antonio de Huista, como ahí decía San Antonio de Huista, quiero decirles que nosotros como proyecto tenemos 5 parcelas en San Antonio de Huista. Ahí hay árboles, digamos, que estamos manejando, que estamos en las parcelas de investigación. Entonces, yo me quedaría ahí, no sé cuánto tiempo me tardé, pero sí, les agradezco, digamos, ahí están mis teléfonos, ahí están mis correos. Siempre para mí es un gusto hablar digamos, de los sistemas agroforestales, los beneficios y también cómo reducir, digamos, los efectos de ese cambio climático a través de la caficultura inteligente. Y la caficultura inteligente se hace usando la tecnología, mejorando la productividad y haciendo prácticas de adaptación y de mitigación. Nosotros, ustedes pueden meterse a la página del CATIE, tenemos más de 5 manuales prácticos que ustedes pueden bajar de sombra, de manejo digamos, reducir la vulnerabilidad y las buenas prácticas. Entonces, muchas gracias a Antonio y a los amigos ahí de Neumann, perdón, y a todos los organizadores de esto. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, estoy para servirles o consulta. Gracias, doctor, por sus palabras y por todo el conocimiento que nos está entregando pues, el día de hoy. Agradecemos bastante, ¿verdad?, toda su contribución. Y pues continuando con nuestra agenda, pues le vamos a dedicar 10 minutos para preguntas. Así que por favor, amigas y amigos caficultores, pueden hacerlo a través del chat. Acá el doctor Medina, pues nos estará
pues dando las respuestas a cada una de ellas. Así que 10 minutos a partir de ahora, 15:29 estaríamos finalizando el espacio a las preguntas y respuestas. Mientras los amigos y amigas caficultores pues escriben ahí sus preguntas, pues queremos agradecer pues a todos los que hacen posible esta conferencia, este diplomado, como lo es Tim Hortons, USAID, Coffee Kids, Procajica, Anacafé, Escuela de Café, Café El Mirador, La Central, CRS y MAGA. Tenemos la primera pregunta, doctor, y viene de parte de la compañera L. Castillo. ¿Cobertura vegetal en el suelo estaría en la protección del suelo? Es lo que había en la lista, según comenta. Que usted lo está, aquí están los comentarios. Cobertura del suelo. Y estaría donde, disculpe, ¿cómo? Es que no puedo ver el chat, permítanme. La cobertura vegetal en el suelo, nos menciona, estaría en protección del suelo. Exactamente. La cobertura vegetal, unos le llaman malezas o arbences. Definitivamente es una práctica importante y fundamental la cobertura del suelo. Es una práctica de adaptación, principalmente muy importante en lugares donde hay alta precipitación. Por ejemplo, lugares arriba de 2000 milímetros, el uso de coberturas, el uso de arbences o coberturas es clave para evitar la erosión. Uno de los problemas de la erosión es de que en el suelo es la principal fuente de carbono retenido en cualquier sistema de uso en cualquier uso de la tierra. Cuando ese carbono o suelo se erosiona, por ejemplo, en Guatemala, según el informe del estado del ambiente, fíjense ustedes que para producir 1 tonelada de cualquier producto agrícola, por ejemplo, 1 tonelada de café, de azúcar, de cardamomo o de papa, zanahoria, para producir 1 tonelada de producto agrícola, se erosionan 4 toneladas de suelo. Entonces, la erosión es uno de los principales problemas de Latinoamérica y de Guatemala principalmente. Entonces, es muy importante las prácticas de adaptación que tienen que ver con control de erosión y el manejo de arbences, malezas y de cobertura del suelo son claves y deben ser estimuladas y deben ser digamos, favorecidas, digamos, en todos los programas. Gracias por la pregunta. Sí, doctor, hay una más por acá y nos dice, algunas fincas manejan un doble dosel de árboles, algunas fingas y otros que tienen mayor altura. ¿Qué considera de esto? Bueno, todo tiene que ver con el propósito. Por ejemplo, hay algunas fincas, por ejemplo, que tienen algún certificado de café. Por ejemplo, yo soy certificador Beer Friendly. Yo soy certificador de cafetales amigable con aves. Un certificado de café amigable con aves tiene que tener mínimo tres estratos. ¿Qué quiere decir? Aparte del café, tiene que tener, digamos, un estrato de banano, digamos, de 4 o 5 metros. Un estrato de ingas, digamos, un poquito más alto, y un estrato de maderables.
Y otra condición es que, entonces, va a depender digamos, va a depender de lo que queramos, digamos, si eso es orgánico, si es convencional. Lo que uno busca es la sostenibilidad, o sea, uno quiere que ese cafetal tenga un buen suelo, primero, digamos, un buen suelo, si es que yo fertilizo, que se crea una buena incorporación, digamos, de enmiendas, de cales, de sulfatos y de fertilización, que ese suelo, digamos, me pueda seguir nutriendo, no solo para el café, porque a la hora de que yo deje el café, y si es que ya no puedo cultivar café, me queda un buen suelo para otro cultivo. Entonces definitivamente, yo lo que he visto, digamos, por ejemplo, Costa Rica digamos, los cafetales de Costa Rica en la zona central casi no usan sombra. Y la sombra que usan es, digamos, es la eritrina o el palotito que le llamamos nosotros, y lo manejan de una manera diferente. O sea, lo podan y incorporan la materia orgánica para que se descomponga, y ese es su sistema. Y uno va a Costa Rica y como que se al sol. Pero eventualmente en algunos momentos tiene. Entonces, respondió específicamente a la pregunta. Todos los árboles, todo el sistema se debe manejar. Lo que queremos es un buen diseño, una buena entrada de aire, una buena entrada de luz, bajar los costos, bajar costos en todo lo que tiene que ver con mano de obra y con todo lo que tiene que ver con, digamos, podas de cafetales, podas de árboles y optimizar, digamos, el recurso mano de obra, incluso la misma cosecha. Yo estoy a favor de los cafetales que tienen 1 o 2 estratos. Digamos, si es que yo estoy produciendo un café, digamos, un café convencional. Ahora, va a depender del mercado. Sabemos que el manejo de la sombra tiene que ver también con la calidad, digamos. Entonces, yo tengo que ir jugando, digamos, con los márgenes. Pero si a mí me preguntan qué en general, yo favorecería, digamos, de una a dos tipos de sombra. Para pequeños productores, yo diría que el sistema banano, el banano es, digamos, como árboles frutales, el banano es clave para la economía, y un maderable. Y entonces yo me diría, y algunas cingas y algunos árboles de servicio. Yo usaría frutal, árbol de servicio y un maderable. Y manejaría 3 estratos con los distanciamientos idóneos. Gracias, doctor. Una pregunta más de Bea Mendoza. Nos pregunta, ¿por qué los árboles en tierras agrícolas no se incluyen en inventarios nacionales? Dado que si la caficultura sigue en aumento, según los datos, nuestras áreas boscosas irán en disminución ante otros países, aunque se estén implementando sistemas agroforestales. ¿Quién hizo hay bastantes preguntas. Hay varias. Ya abrí el chat y ¡wow! ¡Qué cantidad! Sí, la pregunta de Beatriz Mendoza nos dice, ¿por qué los árboles en tierras agrícolas no se incluyen en inventarios nacionales? Ajá, ok. Por ejemplo, digamos, normalmente cuando hacemos, digamos, evaluaciones de inventarios forestales, digamos, los mapas, por ejemplo, cuando se hacen mapas de uso de la tierra, de capacidad de uso de la tierra o de uso de la tierra, digamos, los cafetales no salen, digamos, sale como bosque ahora. Los árboles normalmente dispersos, tienen una gran importancia. Digamos,
dentro, digamos, para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, digamos, estos inventarios, quizá eso es lo que yo creo, es de que son dirigidos más por forestales, o los que hacen, digamos, las mismas leyes están dirigidos más por forestales y minimizan los beneficios y los impactos benéficos que podrían tener esos árboles dispersos en áreas agrícolas, ¿verdad? Y su contribución es, digamos, esos árboles en línea, esos árboles, digamos, dispersos que hay, árboles que hay dispersos en zona cañera, a la orilla de los ríos, son clave para la biodiversidad. Sin embargo, digamos, hay que buscar, hay que promover que los que tengan esos árboles tengan incentivos, pero actualmente, digamos, la ley de Probosque, que es la única que da, no hay. Por eso algunas certificaciones empiezan a favorecer y apoyar, digamos, esos sistemas. Gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo vamos a leer una última pregunta, y la cual dice así, de Jaime Jiménez. He escuchado que al usar musáceas como sombra favorece a enfermedades bacterianas dentro del café. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Bueno, definitivamente, diríamos que el sistema café-banano ha existido por más de 100 años, ¿verdad? Hay algunas zonas definitivamente que son más impactadas, digamos, depende la región, depende el tipo de suelo, son más impactadas por enfermedades, en este caso, enfermedades y nematodos, digamos. Muy pocas, yo lo que sé es que muy pocas enfermedades, en el caso de enfermedades, o nematodos son transmitidos al café. Por ejemplo, digamos, el único hongo que yo he visto en campo que se transmite, digamos, he visto, digamos, la rosalinia en los aguacatales viejos, que normalmente es un hongo que entra en un aguacatal o un árbol viejo, y conforme la raíz del café va bajando y topa la raíz vieja de ese árbol, se infecta. Ahora, para el caso del banano, lo que se necesita es técnica. Existe, digamos, las podas, el manejo del banano, que es hijo, padre, abuelo, una buena poda de saneamiento, una buena ventilación, una buena incorporación, digamos, de sulfatos locales, mejorar, digamos, la acidez de los suelos. O sea, definitivamente se pueden haber, digamos, focos donde hay más humedad, pero con un buen manejo, un buen manejo técnico, creo que hay solución. Yo sigo considerando que banano es una muy buena opción para pequeños y para grandes. Es un sistema que ha estado por más de 100 años, que se puede mejorar y que sigue teniendo futuro. Y creo que que hay problemas, sí, digamos, son focos y hay que tratar esos focos. Gracias, doctor. Pues considerando el tiempo, creo que sí nos da pues oportunidad para hacer algunas otras preguntas. Y pues de parte de Luis, pregunta con respecto a los multiestratos, ¿es recomendable manejar zonas focales? Como les digo, como les dije, depende, uno, mi mercado. O sea, uno es viendo mi zona agroecológica, ¿sí? O sea, ¿en qué zona vivo? Por ejemplo, si yo vivo en una zona seca, donde necesito más humedad, entonces obviamente ahí favorece, digamos, la incorporación de más árboles, de más cobertura para retención de humedad. Pero también depende de la calidad de café que yo quiera.
También depende, digamos, de si yo tengo mano de obra disponible. También depende si yo puedo usar la tecnología, el nivel de inversión que yo pueda hacer. Digamos, si yo voy a tener multiestratos y entonces me compro una podadora, pero ¿será que tengo suficiente capital para comprarlo? Entonces, depende de varios factores. Para mí, yo diría que en zonas más secas y también depende el nivel de... Lo que debemos de apuntar es dos cosas para mí en el largo plazo. Uno es que mi cafetal siga siendo sostenible en función de mejoramiento del suelo. Dos, que sea sostenible en función de la rentabilidad, costo-beneficio. Lo que yo invierta lo pueda recuperar. Tal vez no en el corto plazo, pero sí en el mediano. La diversificación es clave. Y entonces, para mantener eso. Ahora, en época de buenos precios, yo reduzco mi sistema, le bajo la sombra y lo hago un poco más intensivo. Todo manejo se puede hacer con capacitación y con tecnología. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta más. Nos viene de Gustavo Alexander. ¿A qué distancia se puede seleccionar la sombra de Gravilea y cuántos tallos se le puede dejar? Bueno, yo lo he visto, digamos que las gravileas, como también la ventaja de la gravilea, a muchos les gusta la gravilea porque soporta un buen nivel de poda. Entonces, digamos en Antigua, creo que yo ahí he visto gravileas como a 4x4, 5x5 y las van manejando. O sea, la gravilea, la ventaja es de que soporta bastante la poda. Y entonces uno puede ir, digamos, ir raleando, digamos, y esos tallos, digamos, los tallos yo, digamos, pues, he visto que hasta dejan 4, hasta dejan 5, digamos, pero, digamos, llegan a una altura, póngale de 4 metros y de ahí ya le hacen los ramales, digamos, como de 4 tallos, digamos, para que se extienda. Doctor, una última. Viene de L. Castillo, nos dice, dentro de las medidas de mitigación estaría el tema de disminución de fertilizantes químicos y la promoción de abonos orgánicos. Sí. Digamos que cuando hablamos de mitigación de gases de efecto invernadero en la caficultura, el mayor aumento de gases de efecto invernadero están en los fertilizantes. Bueno, entonces esos fertilizantes, digamos, estos proyectos de NAMA, que le llaman, que tiene Costa Rica y a Honduras y que Guatemala está pensando en entrar a esos proyectos de reducciones, de carbono, digamos que el inventario o la huella del café en la fertilización es clave. Entonces, el hecho de materia orgánica, estamos reduciendo, digamos, los niveles, digamos, de fertilizantes, principalmente nitrogenados. Entonces, ahí, digamos, esa es una práctica clave, digamos, en los inventarios de gases de efecto invernadero, es una práctica clave de ir incorporando más materia orgánica y reduciendo los niveles de fertilización. Y ahí es donde la huella del café en la fertilización mejora. Gracias, doctor. Con esto sí empezamos a cerrar pues la ronda de preguntas y esta última viene de Jonás y dice así: Ricinus comuni. Algunos Sí, ricinos. no lo recomienda. Ah, sí, el higuerío. Mire, el higuerío.
ese higuerío, digamos, por muchos años se ha usado, digamos, yo lo he visto, digamos, en las fincas por muchos años, digamos. Y lo usan en vivero y también lo usan como sombra temporal hasta los 2 años, porque después se pudre. Entonces, yo he visto muchas fincas grandes y depende de la zona. Por ejemplo, digamos, yo donde he visto mucho higuerío es en Cobán, una zona muy húmeda. Y he visto, digamos, con buena adaptación, digamos, a esas en la región de Cobán en los primeros 2 años. Y después ya una vez crece, digamos, el chilum, que es el que le sigue. O sea, primero siembran el cafetal con higuerío o ricinos, ¿verdad? Y luego, y ahí mismo siembran la inga o el chalum. Y entonces, conforme va creciendo, para mientras el higuerío lo ayuda 2 años, ya en 2 años, 3 años, ya el chalum o la inga ya protege a los cafetales. Sí, yo creo que sí. Ahora, en algunas zonas, es como el pino. Digamos, ahí me llama, digamos, la atención en el sentido de que algunos dicen que la sombra de pino no sirve. Y digamos que hay muchos cafetales, digamos, ahí en Esquipulas y en la zona de Zacapa y en Honduras, no digamos, que hay cafetales que producen hasta 80 quintales pergaminos, manzana con pino. Y entonces dice, pero en algunos lados, digamos, en algunas zonas, el pino, digamos, acidifica tanto el suelo que no deja, digamos, crecer el café. Y lo que pasa es de que también los pinos, lo ideal es que sea, digamos, originario de la zona, porque el pino tiene una micorriza que se asocia al café. Y entonces esa micorriza favorece cuando es un pino nativo, cuando es un pino originario, digamos, ¿sí? Exactamente, causa a la helopatía. Pero ya les digo, en algunas zonas, digamos, aquí funciona excelentemente. Yo lo recomiendo en esas zonas, donde se ha hecho investigación, donde, digamos, el conocimiento, digamos, autóctono, local. Dicen, mire, aquí tengo 50 años de estar sembrando café con pino y mire las grandes producciones. Entonces, pero unos dicen, hay la helopatía. No, ya se ha adaptado al sistema, está funcionando. En cambio, pues yo me voy a otras zonas, por ejemplo, en Cobán, por ejemplo, ahí he visto cafetales morir prácticamente bajo pinos. Entonces tiene que ver, digamos, la zona. Muchas cosas de esas. Ahí recomiendan enviar la lista, dice, ¿va? Hay que todos deben de apuntar a la lista para el diploma, me imagino. Ese árbol de Kiri, no sé cuál es el árbol de Kiri. Ustedes, aquí hablaron del árbol de Kiri, pero no lo conozco. No sé cuál será su nombre. Digamos que los fertilizantes químicos, por ejemplo, definitivamente hay que promocionarlos. Definitivamente yo estoy a favor de los abonos orgánicos. Cada vez tenemos que reducir, digamos, la dependencia. Digamos que cuando hablamos de sostenibilidad, lo que intentamos es no depender, digamos, de factores externos que entren. Pero ahora con la economía circular, que es otro nuevo tema, digamos, la economía circular, y la economía circular es una nueva filosofía y es una nueva norma de mercado mundial, la economía circular. La economía circular dice que tenemos que optimizar todos los recursos que tenemos en el sistema y reutilizarlos. Entonces, si estamos trayendo fertilizantes químicos de afuera y los introducimos al sistema, no estamos siendo tan circulares y tan efectivos. Entonces, pero obviamente depende, digamos, de mi visión de la exportación, de la agroexportación, de qué tan rápido quiero yo respuesta.
pero definitivamente hay que, y también, digamos, solo con abonos orgánicos para algunos sistemas de producción no está, o sea, no les alcanza el abono orgánico. Además, también hay déficit, digamos, de conseguir los abonos orgánicos. Entonces, tienen que usar la alternativa. Pero yo estoy a favor de todo, del orgánico. Así, el ricinos por su toxicidad y su manejo no es adecuado, causa problema. Bueno, también es una alopatía, pero hay que, digamos, mire, definitivamente lo que uno necesita es, uno, tener la evidencia práctica, la evidencia técnica y la evidencia científica. O sea, ¿hay alguna tesis, hay algún documento que pueda probar eso? Está documentado que, digamos, que un grupo de productores en tal zona Entonces, definitivamente, creo que he oído algo de eso de resinos, pero todo depende, cada zona agroecológica es diferente, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. También hablan de temas forestales de la Plodonia tormentosa. El kiri, sí, ahora ya sé cuál es, sí. Ya sé cuál es el kiri, sí. Se ha estado promocionando pero ese árbol, pero digamos que yo solo lo he visto en fotos, nunca he visto una plantación. Todavía no sé sus bondades. Lo importante, digamos, es si es un árbol maderable, digamos, todo árbol tiene una calidad de sitio. Miren, eso es muy importante. Toda especie forestal o toda especie tiene una calidad de sitio. Calidad de sitio dice que se adapta, que potencializa toda la genética que ese árbol tiene. Por ejemplo, digamos, la teca. La teca en Izabal, calidad de sitio ahí, o sea, tiene todas las condiciones para mostrarse genéticamente. Igual todos los árboles, digamos. Entonces, hay que buscar, digamos, el origen. Por ejemplo, el café sabemos que es de origen de Etiopía, la gravilea, digamos, el eucalipto sabemos que es de Australia, la gravilea es de África. Entonces, hay que investigar cuál es el origen y la calidad del sitio donde eso se desarrolló y buscar esa calidad de sitio donde lo queremos adaptar para que exprese su mayor potencial, porque si no se va a enfermar y bueno, son de las cosas, es como los pinos. No lleven pinos, no siembren pinos en donde ese pino, digamos, no es originario. Yo llevo un pino o carpa a donde está un caribea, por ser pino no me va a responder de la misma. Y lo ideal es usar árboles nativos, árboles nativos. ¿Por qué? Miren, todas las especies que viven o que migran, por ejemplo, una paloma que migra de Estados Unidos, un oriol, una chorcha, un pájaro que migra, una golondrina que migra, por más de 25 millones de años ha estado migrando y ha venido al bosque pino encino. Y entonces ahí le gusta anidar, ahí le gusta comer. Si yo no uso árboles nativos y le pongo eucalipto, genéticamente él ha estado acostumbrado a comer el tipo de árbol, digamos, el encino. Pero si yo incorporo otro, esa ave migratoria que por millones de años y todas sus generaciones ha volado, estamos cambiando. Entonces, por eso nosotros debemos de incentivar los árboles nativos, cuando se pueda, ¿verdad? Obviamente ahí tampoco, yo no soy tan legalista para decir definitivamente no, pero incentivemos eso. Así es de que ahí está mi correo, ahí está mi teléfono, ahí en lo que yo pueda atenderles con gusto. Excelente. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Pues aquí finalizamos la parte de preguntas y respuestas y continuando pues con nuestra agenda. Tenemos pues la intervención de la ingeniera Ana Beatriz Mendoza.
para las palabras de agradecimiento al doctor Byron Medina, a cargo de la ingeniera. Así que, por favor. Sí, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Te estamos escuchando perfectamente. Muy Ana. bien. Buenas tardes, ingeniero Byron Medina, y buena tarde para cada uno de los participantes de la clase de hoy. Mi nombre es Beatriz Mendoza, soy integrante del grupo de jóvenes Café Ajpú, y quiero agradecer primero que nada a los organizadores de este evento, ya que se demuestra que a pesar de las restricciones actuales, no existe impedimento para formarse en temas tan importantes como lo ha sido el tema del día de hoy, ya que nos apoyan a nosotros como productores. Agradezco también al ingeniero Byron por su valiosa participación al haber desarrollado el tema de una manera comprensible, siento yo. Y puedo decir que el objetivo ha sido captado, el objetivo de que los sistemas agroforestales son un mecanismo climático, ha llegado a cada uno de nosotros como espectadores, y eso realmente se agradece. Después de todos los conocimientos adquiridos el día de hoy, considero que el reto al que nos enfrentamos los jóvenes es a concientizar más que todo a las personas sobre los beneficios sociales, económicos y ambientales que tiene el implementar sistemas agroforestales en busca de un desarrollo sostenible. Más que todo es dar a conocer esos servicios ecosistémicos intangibles que el ingeniero Medina comentaba al principio de la presentación, y pues ese es el reto que tenemos, y como grupo o como parte de un grupo de jóvenes puedo decir que este conocimiento se ha adquirido hoy. Vamos a hacer todo lo posible para llevar a cabo todo lo que acá estamos aprendiendo. Prácticamente es todo lo que tenía por decir, y también agradezco el tiempo y el espacio que me han brindado. Gracias, ingeniera. Prosiguiendo con nuestra agenda, pues tenemos la intervención del ingeniero William Melgar para la entrega de reconocimiento y palabras de cierre del evento. Así que, ingeniero William. Pedimos perdón por las fallas técnicas que estamos sufriendo en este momento. Creo que el ingeniero pues tiene muy poca señal, así que por nuestra parte como equipo de Fundación Neumann, doctor Medina, pues nos es grato, ¿verdad?, entregarle un pequeño reconocimiento, pues de la cual dice así: el proyecto de Café TH Huiza-Huehuetenango, Fundación Hans R. Neumann Stiftung, otorga el presente reconocimiento al filósofo Dr. Byron Medina Fernández por su valiosa participación, apoyo y aporte en el primer diplomado virtual de caficultura inclusiva, inteligente e innovadora, dirigido a caficultores de la región Huiza-Huehuetenango, Guatemala, desarrollado del 12 de junio al 28 de agosto del 2020. Aparecen las firmas del ingeniero Mauro García, cogerente de la Fundación Hans R. Neumann, acá en Guatemala, y aparece también la firma del titular de la mesa técnica del café de la región Huiza-Huehuetenango, el señor Esteban Lara. Así que, doctor, pues gracias por brindarnos toda esta información, y pues en su momento le estaríamos haciendo llegar pues este reconocimiento, y
agradeciendo también a todos los que se han conectado el día de hoy, inclusive a los que nos están siguiendo a través de YouTube. Siempre les hacemos la cordial invitación para que el día 25 de junio, día jueves, puedan conectarse nuevamente para continuar con los siguientes temas del diplomado virtual. Así que les agradecemos y hasta una próxima. Muy buena tarde a todos y todas. Agradezco su participación y este reconocimiento. Les deseo feliz tarde. Muchas gracias. Continúen con este excelente diplomado. Saludos. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Feliz tarde, a la orden. Gracias, doctor. Feliz tarde.